Y permítanme tantito. Ok. Bueno, este ya lo cierro. Ok. Estamos aquí. Muy bien, ya. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de partículas elementales e interacciones fundamentales, empezamos con las partículas, que como se conocían antes, las partículas más pequeñas eran las partículas subatómicas, el electrón, el neutrón y el núcleo y donde estaba el neutrón y el protón, ¿sí? Y bueno, aquí no sé si se alcanza a ver por arriba, o sea, tenemos aquí el átomo y del átomo salen varias partículas. El electrón, que aquí está, que tiene un tamaño de 1 por 10 a la menos 19 centímetros, está en la línea de los femtómetros, más o menos. Y tenemos el núcleo. El núcleo total mide aproximadamente 1 por 10 a la menos 12 centímetros, ¿sí? O sea, 1 por 10 a la menos 14 metros, entonces está en los atómetros. Dentro del núcleo está el protón y el neutrón, ¿sí? Más o menos son del mismo tamaño y con un tamaño aproximado de 1 por 10 a la menos 13 centímetros, ¿sí? O sea, estamos también en los atómetros. Pero dentro de estas partículas existen otras partículas más pequeñas, las primeras conocidas, que se llaman quarks, ¿sí? Y son tamaños muy parecidos al del electrón, ¿sí? Esos son los quarks. Y bueno, tenemos que Rutherford no solo estableció la existencia del núcleo, sino también que realizó los primeros experimentos para poder descubrir cómo estaba estructurado por dentro de una manera mucho más precisa. Usó aceleradores y detectores de partículas, ¿verdad? Y estos aceleradores y detectores, pero más modernos de partículas, pues han proporcionado a los estudiosos de la física la capacidad de poder estudiar los núcleos y, por supuesto, las partículas que componen estos núcleos con una precisión muy definida. Después del descubrimiento de la radioactividad por Becquerel en 1896, muchos científicos empezaron a estudiar este fenómeno. En Canadá, por ejemplo, fue Ernest Rutherford, así como también Frederick Soddy. Ellos descubrieron que los átomos de uranio estaban cambiando y transmutando a otros átomos. O al acercarse, no necesitaban ni tocarlos. Al acercarlos, cambiaban los mismos átomos. En Francia, el científico francés Pierre Curie y la científica nacionalizada francesa, pero de origen polaco, Marie Curie, descubrieron los nuevos elementos de polonio y de radio en muestras de uranio radioactivo. Pudieron separar del uranio el polonio y el radio. Y uno de los primeros resultados de esos estudios de la radioactividad fue poder entender cómo se componen los núcleos atómicos y de ahí surge la energía atómica. Sí, de hecho, Marie Curie fue quien le dio el nombre de radioactividad y por eso ganaron un premio Nobel de la física. Bueno, tenemos 4 interacciones en la naturaleza, ¿sí? Tenemos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo, así como también la fuerza gravitacional. Bueno,
Como el núcleo está formado de protones y neutrones y sabemos que el neutrón no tiene carga, entonces el núcleo es totalmente positivo, ¿cómo hacemos para que estos protones no se alejen uno de otro? Ya sabemos que fuerzas diferentes atraen, pero fuerzas iguales se rechazan. Y si todos los protones son positivos, ¿por qué no se rechaza? Bueno, esto se debe gracias a la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unido a todo el núcleo, ¿sí? Si se requiere retirar un nucleón, o sea, una partícula donde está un núcleo, un protón y un neutrón, o sea, si se quiere quitar un nucleón, ¿sí? De un núcleo estable, se requiere añadir energía, porque si no, no lo vamos a poder hacer por la fuerza nuclear fuerte. Entonces, la energía de enlace de un núcleo, ¿sí? Es la energía que se requiere para separar todos los nucleones que componen este mismo núcleo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las interacciones electromagnéticas, que es la otra fuerza o otra interacción fuerte. Una es la fuerza nuclear fuerte y la otra la electromagnética. Por ejemplo, cuando tenemos un electrón y este incide sobre un protón, pues de manera intencional entre sí, como están cargados eléctricamente de manera opuesta, pues es muy fácil hacerlos que incidan. En el electromagnetismo clásico de Maxwell, la interacción de este neutrón y de este protón está mediado por el campo electromagnético. ¿Sí? El campo electromagnético creado por el electrón cuando se está moviendo actúa sobre el protón y lo va a acelerar. Entonces, este protón ya acelerado va a incidir sobre el electrón, acelerándolo más, ¿verdad? Y así va a estar sucesivamente de manera recíproca. El proceso no puede estudiarse dentro del marco de la física clásica debido a la pequeñez de las partículas. Por eso nos obligan a utilizar la teoría cuántica. Cuando se aproximan ambas partículas, es decir, un protón y un neutrón, cada una de ellas va a emitir un fotón, se va a propagar y es absorbida por la otra partícula, separándose después de esto. El campo electromagnético está formado por fotones, ¿sí? Entonces, así va a aparecer el cuanto de la radiación electromagnética y a ese es el que llamamos fotón, ¿sí? Tiene energía y tiene momento, así como el electrón, pero el electrón tiene masa, mientras que el fotón no tiene masa. Es por eso que se mueve a la velocidad de la luz, ¿ok? Bueno, como consecuencia de la emisión y de la absorción del cuanto, ¿verdad? Del cuanto de radiación en el núcleo o bien de la partícula mediadora de interacción, este va a transportar energía y momento de una partícula a la otra, ¿sí? El alcance de esta interacción electromagnética en teoría es infinito. En la práctica, dado que no tenemos condiciones ideales, pues es muy largo, pero sí es finito, ¿ok? Y esto se debe a que el fotón no tiene masa, su masa es nula. Entonces, en la actualidad, existen modelos que incorporan principios de la relatividad espacial con la llamada, ojo, mecánica cuántica, ¿sí? Estamos hablando precisamente de la teoría cuántica de campos relativistas o bien llamada TCC. Estos proporcionan una descripción teórica en las que las partículas elementales son consideradas como objetos puntuales. Uno de ellos es la electrodinámica cuántica, ¿sí? O bien QED por sus siglas. Este estudia las interacciones electromagnéticas de objetos puntuales como electrones, positrones y quark. Y gracias a que es muy noble el comportamiento de estos, basta decir que las predicciones teóricas y los valores medidos de manera experimental, mientras coincidan con las 8 primeras cifras decimales, estamos bien. ¿Ok? Entonces, considerando la interacción de dos electrones y la repulsión entre ellos, ¿verdad? Pues es la manera más simple de intercambio de fotones. Este proceso, como cualquier otro en la teoría cuántica de campos relativistas, puede presentarse gráficamente mediante un diagrama llamado diagrama de Feynman. Ahorita lo vemos más abajo, gracias al autor
¿sí? A Feynman, que fue lo que lo descubrió. El cálculo de estos diagramas da valores infinitos, aunque las magnitudes físicas sean finitas. En la teoría se redefinen los parámetros físicos tanto de carga como de masa en el proceso y este se le llama renormalización, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? Para obviar los infinitos, que nos den un valor tal cual, aunque sea muy pequeño, pero que nos dé un valor. Entonces, esta teoría, a la cual no puede aplicarse este procedimiento, tiene un valor predictivo nulo, ¿sí? Entonces hay que desecharla. Por eso necesitamos que todas las teorías que tengamos sean renormalizables para poder hacer predicciones, ¿sí? Por eso es el éxito de la QED, de la electrodinámica cuántica, porque ella es renormalizable, ¿sí? Y entonces esta renormalización pues concuerda con los experimentos, con la experiencia. Bueno, seguimos con la QED. La teoría de QED, o sea, la electrodinámica cuántica, es la teoría cuántica de campo relativista más sencilla que nos vamos a encontrar, ¿sí? También le llamamos invariante Gauge, ¿sí? ¿Qué se entiende por la invarianza o bien simetría Gauge? Bueno, la electrodinámica cuántica es relativista, ¿ok? Luego, el tiempo se considera como una cuarta dimensión, aparte de las otras tres que tenemos el ancho, la altura y el espesor. Bueno, ¿sí? Tenemos también tiempo y así ya tenemos cuatro dimensiones. ¿Ok? El tiempo es la cuarta dimensión. Entonces, la estructura de la electrodinámica cuántica, por lo tanto, sus ecuaciones no varían. Es decir, las ecuaciones mantienen su forma en cada punto del espacio-tiempo exterior y así podemos efectuar una rotación arbitraria alrededor de este círculo. Entonces, matemáticamente a esta rotación le vamos a llamar grupo U1, ¿ok? Ojo con este grupo 1, vamos a ver otros dos. Pero esta rotación alrededor del círculo es llamado grupo U1. Y entonces se dice que la electrodinámica cuántica es una teoría de campos invariante Gauge con simetría U1. Todo eso sí se dice. Y es también gracias a esta invarianza que la teoría puede ser renormalizable y la masa del fotón la seguimos considerando nula. Bueno, este es el diagrama de Lehmann, ¿ok? Aquí está. Bueno, las partículas que tenemos aquí, bueno, en un átomo tenemos el electrón, el protón y el neutrón. Pero ahora también vamos a ponerle el antineutrino, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos materia y antimateria y de ahí surgen. Pero bueno, hablamos ahorita de las interacciones fuertes, que son las que mantienen unidas al núcleo, de las interacciones de electromagnetismo, que son las que hacen que se puedan mover el electrón y el protón y que puedan lanzar fotones, ¿sí? Ahora, la tercera es la interacción débil. Si un neutrón lo aislamos, esta no va a ser una partícula estable como un protón aislado, ¿sí? Entonces se va a empezar a desintegrar en un proceso que se llama desintegración beta, ¿sí? Tarda unos 20 minutos. Esta desintegración es debido a esta nueva interacción llamada como interacción nuclear débil, ¿ok? Que esa aportación es gracias a Pauli en 1930, casi 100 años. Él hizo la hipótesis de que el proceso real de desintegración beta del neutrón es el neutrón, necesita el protón, un electrón, pero también necesita un antineutrón, antielectrón neutrino, así se le llama. Y aquí lo tenemos. Tenemos el neutrón, tenemos el protón, tenemos aquí el electrón y el antielectrón o bien antielectrón neutrino o bien antineutrino, ¿ok? Dando pie a las partículas W. ¿Sí? Estos procesos de desintegración son gracias a la interacción nuclear débil. Tenemos también los piones, tenemos los muones en electrones positivos, ¿verdad? Con los muones neutrino, así como los antimuones neutrinos.
Tenemos también las partículas extrañas, ojo, extrañas, más al final lo vamos a explicar un poquito, o bien llamadas K, o bien kaones, ¿sí? En muones positivos y muones negativos también están los piones positivos. Tenemos los piones positivos, también tenemos el lambda neutro, el sigma positivo, el sigma negativo, el sigma neutro, la cascada negativa y la cascada neutra, ¿sí? Perdón. Aquí tenemos el neutrón, el protón, el electrón, el antineutrino y aquí es una partícula W negativa, ¿sí? Sí. Y bueno, siguiendo los pasos de la electrodinámica cuántica QED, llamaremos partícula W positiva a la que está arriba y W negativa a esta de abajo, a los cuantos cargados y que son mediadores de la interacción débil. ¿Sí? Entonces, apoyándonos en la electrodinámica cuántica, vamos a poder concluir que las interacciones débiles, fíjese, las débiles, no las fuertes, las débiles están descritas por una teoría gauge, ¿sí? Con una invariancia formal llamada SU2. Tenemos el 1 y ahora ya el SU2. Y esta analogía es gracias a la teoría descrita por Yukawa, que es un físico japonés. Y él añade el tercer cuanto de interacción eléctrica nula, la partícula Z. Y así estos tres cuantos mediadores tienen un spin igual 1 y si el spin es 1, entonces se llaman bosones. Bueno, hace 70 años, ¿sí? En 60 años, perdón, en la década de los 60, se desarrolló un modelo llamado modelo de Weinberg-Salam. Aquí se describe conjuntamente las interacciones electromagnética, que es una interacción fuerte, y la nuclear débil. El modelo es una teoría gauge en las que ambas interacciones, una fuerte y una débil, va a participar con su propia intensidad, ¿sí? Gracias a la constante acoplamiento. En el 73 en Suiza se puso en manifiesto esto e indirectamente la existencia de la partícula Z neutra. En el 83 hubo dos grupos experimentales a cargo del doctor Rubia, ¿sí? Y estos hicieron colisionar haces de protones y antiprotones con energías que iban de los 270 G cada uno. Y el resultado fue que los bosones W positivo, W negativo y WZ fueron hallados ahora sí de manera experimental y de manera concluyente, no nada más de manera teórica. Y así se pudieron medir sus masas, ¿sí? De las partículas W positiva y negativa, su masa es 81 G sobre Coulomb al cuadrado, mientras que de la partícula Z neutra es de 93 G sobre Coulomb al cuadrado. Y gracias a todo esto, Rubia fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1984. Pero gracias a esto, otros dos físicos, ¿sí? ¿Verdad? O sea, tomaron de aquí y luego ellos dijeron, ah, bueno, ya está todo esto. Volvemos a lo mismo, a Weinberg y a Salam. En el 68 formularon la teoría llamada electrodébil, que aquí como vemos, se toma de la fuerza electromagnética y de la fuerza nuclear débil y se forma la fuerza electrodébil. Como su nombre lo dice, va a unificar la interacción débil y la electromagnética mediante una técnica matemática conocida como simetría de Gauge, pero esta solo estaba de manera teórica, ¿sí? Entonces no todo estaba resuelto. Entonces, podía perder su poder predictivo, desechar esto y todo el trabajo que habían invertido, pues se iba a ir a la basura. Entonces, un jovencito estudiante llamado Sheldon Lee Glasgow entra en escena y empieza a trabajar con ellos como estudiante investigador, pero a manera estudiante, y resuelve el problema modificando la teoría de forma que las ecuaciones sigan siendo invariables, pero la solución de las ecuaciones no iban a ser invariables, ¿sí? Entonces, a este procedimiento se le llamó rotura espontánea de la simetría Gauge. Y ello se consigue introduciendo teóricamente una nueva partícula de spin igual a cero, conocidas como bosones de Higgs,
bien importante los bosones de Higgs. Sí, mediante este procedimiento se consigue simultáneamente que la teoría sea renormalizable y que las masas W positiva, W negativa y Z0 sean distintas a cero, aunque mantienen la masa del fotón cero, la mantiene nula. ¿Sí? Cabe aclarar que las partículas de Higgs no han sido detectadas de manera experimental, son solo de manera teórica, siendo su descubrimiento, si es que acaso existen, uno de los más grandes retos para los futuros físicos y para poderlo comprobarlo en los aceleradores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el modelo electrodébil? Como su nombre lo dice, es una teoría física que va a unificar la interacción débil y el electromagnetismo, que son dos de las grandes fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen que veíamos al inicio, el átomo, el electrón, el núcleo, donde están los protones y neutrones, y dentro del protón y neutrón, los quarks. ¿Sí? Y miren, aquí tenemos la interacción fuerte, nuclear fuerte, que es la que mantiene unido al núcleo a protones y neutrones. Tenemos la fuerza nuclear débil, que es la que se encarga de la desintegración radioactiva. Estas son fuerzas débiles, perdón, estas son fuerzas fuertes, las dos de arriba y las dos de abajo, fuerzas débiles, ¿sí? Estas son nucleares y estas son que mantienen unidas a partículas, ¿sí? Entonces, la electromagnética, dijimos, mantiene unido al átomo, ¿sí? Pero la fuerza gravitatoria mantiene unido al sistema solar. Maestra, ¿y cómo es una fuerza débil? ¿Sí? Es una fuerza débil. Ya, entonces imagínense cómo será la que mantiene unido al neutrón. ¿Sí? Al núcleo, perdón. Otra vez tenemos las 4 interacciones fundamentales. ¿Sí? Vamos a volver un poquito a las interacciones fuertes, que como decíamos, a sabiendas de la existencia de los núcleos atómicos y teniendo en cuenta que los protones son positivos, pues sería casi imposible si no existieran fuerzas que impidiesen que se repulsen eléctricamente dos cargas positivas, ¿sí? Y si existen, y esta se llama, ¿sí? Fuerza nuclear fuerte o interacción nuclear fuerte, ¿sí? Y es diferente a la electromagnética, aunque también es fuerte, pero es diferente a la electromagnética. Estas se mueven dentro del volumen nuclear y a distancias muy cortititas que van en orden de los Fermis. ¿Ok? Miren, aquí tenemos un quark de arriba, un quark de arriba, un quark de abajo y tenemos 4 gluones. Ahorita vamos a ver esto. ¿Sí? Recuerden. ¿Sí? Tenemos la fuerza de gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. ¿Ok? En 1935, el físico japonés, perdón, Yukawa, formula una interesante analogía entre las interacciones electromagnéticas y la interacción fuerte. ¿Sí? Entonces, conjura que la interacción fuerte era debida al intercambio de una nueva partícula entre nucleones, ¿sí? Y él se aboca a descubrir cuál es esta partícula. Esta nueva partícula es portadora de la interacción fuerte y recibió el nombre de mesón de Yukawa, ¿ok? Las estimaciones teóricas de las masas de los mesones de Yukawa, así como la interacción entre los piones y nucleones, llevaron a poder identificar los mesones de Yukawa a través de los piones pi positivo y pi negativo. Entonces, ¿hay mesones de Yukawa eléctricamente neutro? Claro que sí. En 1950, sí, ya estaba confirmada la existencia de una nueva partícula de masa 135 voltios entre coulomb al cuadrado, ¿sí? Donde tenían el pion neutro, ¿sí? Y entonces, según la teoría de Yukawa, los 3 piones eran portadores de una interacción fuerte. Entonces, el pion neutro es inestable y va a desintegrar los otros 2 fotones, ¿ok? Hoy se acepta la hipótesis de Yukawa, aunque correcta en muchos aspectos, también tiene limitaciones, ¿sí? Específicamente sobre las interacciones fuertes. Entonces, ahí se crea la cromodinámica cuántica. En ella, ¿sí? Los mediadores elementales de la interacción fuerte ya no son piones, ¿sí?
Aunque en física de bajas energías, o sea, menos a 1000 mevoltios, pues hay unas gran situaciones de estas partículas, ¿verdad? Que se pueden estudiar. Mire, aquí tenemos una fuerza nuclear, una interacción nuclear fuerte que mantiene unidos a los electrones y una fuerza electrostática de repulsión, ¿sí? Aquí tenemos estos quark, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo y están los electrones. Aquí tenemos un diagrama este, se me fue de Fendi. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita, los colores de los quark. Entonces, siguiendo el ejemplo de la electrodinámica cuántica, empezaron a aceptarse interacciones fuertes que vienen descritas por una teoría invariable gauge, ¿sí? Bajo el grupo de simetría SU3. Recuerden, tenemos el U1, SU2 y el SU3. Y a este se le da el nombre de cromodinámica cuántica en el 73, ok, hace 50 años aproximadamente. Los quark, componentes de protones y neutrones, van a interactuar unos a otros mediante el intercambio de una nueva partícula llamada gluones, que es lo que vimos en la pantalla anterior, siendo por lo tanto los cuantos medidores de interacción más fuertes, los gluones. Y esta teoría es renormalizable, por lo tanto tiene un poder predictivo y es totalmente aceptada. ¿Sí? Miren, aquí dentro del núcleo ya tenemos el quark y tenemos el gluón. ¿Ok? Los gluones son partículas con masa y carga eléctrica nula. Tiene un spin igual a 0. ¿Sí? Perdón, igual a 1. Entonces, ¿cuántos gluones tenemos? Bueno, la teoría cromodinámica cuántica nos dice que tenemos 8 gluones frente a un solo fotón que eran en electrodinámica cuántica. Bueno, la teoría de electrodinámica cuántica es una teoría muy sencilla porque el fotón no interactúa consigo mismo porque no tiene carga eléctrica, mientras que en la cromodinámica cuántica y los gluones es diferente. ¿Por qué? Porque en ellos se empiezan a interactuar entre ellos debido al color. Aunque es la misma partícula, tenemos diferentes colores, entonces pueden interactuar entre ellos. Se especula que con la existencia de los estados ligados, formados solo por gluones, es decir, por bolas de gluón, ¿sí? Hoy también llamados glue ball, pero no han sido detectados experimentalmente, solo existen de manera teórica. Entonces, una indicación indirecta de la existencia de los gluones ha sido proporcionada por la desintegración de la partícula JY, dando 3 chorros con el acelerador de hadrones altas energías, y así un gluón da lugar a un chorro intermedio de quarks y antiquarks. Y estos se mantienen en la misma dirección, pero al recombinarse, originan un chorro final de hadrones observados en el acelerador de hadrones. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las partículas. En esta imagen vemos arriba, tenemos los fermiones. Tenemos 12 fermiones. Tenemos 4 bosones más 1. ¿Por qué hago la separación de 4 más 1? Ahorita se los digo. Bueno, dentro de los fermiones tenemos quark y tenemos leptones. Los leptones son los encargados de estar en la materia, ¿ok? Tenemos el electrón y el electrón neutrino, ¿sí? El muón y el muón neutrino, así como el tau y el tau neutrino, ¿sí? Que son partes de los quark que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Tenemos ahora sí los quark más conocidos, ¿sí? Que es el quark up y el quark down, o sea, el quark de arriba, el quark de abajo, ¿sí? Tenemos el charm y el strange, o sea, tenemos el quark encantado y tenemos el strange, el que le decía los caones, ¿sí? El quark extraño. Pero también tenemos el quark por encima y el quark por debajo, el quark top
y el quark bottom. ¿Ok? Esos son los fermiones. Tenemos bosones. Dentro de los bosones tenemos 4. Tenemos el fotón, el gluón, el bosón W y el bosón Z. ¿Sí? Y el bosón de Higgs, como no ha sido comprobado experimentalmente, solamente es teórico, por eso decimos que tenemos 4 bosones más 1. ¿Ok? Y pues bueno, tenemos aquí un video. Sí, lea, yo sé, van a empezar, maestra, no se escucha, no se escucha, no, no se escucha, claro que no. ¿Por qué? Porque van a leer, por favor, van a leer los subtítulos, ¿ok? Ahí va.
Bueno,
Muy bien. Muy bien. Esto es todo de la clase de hoy. Entonces nos veremos el miércoles para continuar con la otra clase. José Eduardo, si me puede enviar la clase de una vez y, bueno, más que la clase, las preguntas. Si me puede enviar las preguntas de 10 preguntas falso verdadero para mañana, pues 10. Aquí el otro equipo me envió 30, pues les puse las 30, ¿sí? Lo bueno de tener más preguntas es que tienen oportunidad de equivocarse y no les va tan mal, ¿verdad? Porque pues son muchas preguntas. Pero con 10 son suficientes, José Eduardo, ¿ok? 10 Sí, preguntas de profe. falso y verdadero. Y la Ok. clase me la envía el miércoles para yo publicarla y que ustedes puedan contestar las preguntas, ¿sí? Para a más tardar el sábado. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. Ok. Una hora de clase, ¿verdad? Pues de preferencia 2, porque yo nada más cierro. Ustedes van a dar clase ahora